Querida hermana, amiga, es un gusto tenerte nuevamente en este canal. Somos un ministerio de mujeres llamado Perlas de Sabiduría de la Iglesia de Cristo Adulán. Soy la pastora Rocío y hoy continuamos con esta serie de liderazgo femenino. Hoy con el tema mentoreo entre mujeres. Querida hermana, el mentoreo es un principio bíblico, ¿sabías? Está establecido por Dios para el crecimiento y el fortalecimiento de su pueblo. La iglesia primitiva practicaba que las mujeres mayores tenían la responsabilidad de enseñar a guiar a las más jóvenes. Este diseño divino sigue siendo relevante entre nosotras hoy en día. Abramos nuestra Biblia en Tito 2, 3, 5, donde dice que las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos y a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Queridas hermanas, aquí Pablo establece un mandato claro, pero también un mandato específico dirigido a las mujeres de la iglesia. Observamos que no dice si tienes tiempo o si te sientes capacitada, ¿verdad? Dice que las ancianas deben de ser maestras del bien. Esta es una responsabilidad que Dios ha puesto sobre las mujeres maduras. Pero no estoy hablando de madurez en años, hermana. Estoy hablando de una madurez en la fe, de una madurez espiritual. Ajá. El apóstol describe primero el carácter que deben de tener estas mentoras. Deben de ser reverentes de su comportamiento, lo que significa que toda su vida refleja respeto y devoción a Dios. No deben de ser calumniadoras, porque una mentora que habla mal de otro destruye en lugar de edificar. No deben de ser esclavas del vino, lo cual nos habla de un autocontrol. Luego viene la instrucción específica, enseñen a las mujeres jóvenes. Fíjense que el contenido de esta enseñanza es muy práctico, porque abarca toda la vida de la mujer. Las relaciones matrimoniales, la maternidad, el dominio propio, la pureza moral, el cuidado del hogar, la bondad, la sumisión. Pablo termina con algo bien importante y bien contundente. Si no hacemos esto, la palabra de Dios será blasfemada. Esto nos dice, hermana, que el mentoreo entre nosotras es una instrucción apostólica. Es una instrucción apostólica para la iglesia que tiene implicaciones eternas. Eternas, hermana. En Ruth 1, 16, 17 dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres yo iré, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres moriré yo. Allí seré sepultada, así me haga el Señor. Y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Hermana, esta declaración de Ruth es el resultado de años de convivencia con Noemí. Aquí vemos el fruto de una relación de mentoreo. Ruth no nació israelita, era moabita, de un pueblo pagano, pero la influencia de Noemí fue tan poderosa en su vida que Ruth adoptó completamente la fe de su suegra. Observen la profundidad del comportamiento de Ruth.
a donde quiera que tú fueres, yo iré. Esto nos muestra que el mentoreo requiere cercanía, tiempo compartido, una vida compartida. No podemos mentorear desde la distancia o en encuentros esporádicos. No, no podemos hacer esta labor desde la distancia, ¿sí? Aquí Ruth dice, tu pueblo será mi pueblo, lo cual indica que Noemí le había enseñado sobre la comunidad de fe, sobre pertenecer al pueblo de Dios. Pero lo más importante viene después porque dice, tu Dios será mi Dios. Este es el objetivo supremo de todo mentoreo cristiano, el transmitir la fe de Dios, el transmitir la fe de ese Dios verdadero del cual creemos. Noemí le había hablado a Ruth sobre el carácter de Dios, sobre su fidelidad, sobre su amor, sobre su provisión. Le había mostrado con su vida cómo confiar en Dios en medio del sufrimiento. Porque recordemos que Noemí había perdido a su esposo y a sus 2 hijos. El compromiso final de Ruth, donde tú murieres, moriré yo, no solo hablaba de una lealtad que va más allá de la convivencia, hermanas. Esto es lo que produce el mentoreo que es auténtico, relaciones profundas que transforman la vida para siempre. Fíjense la importancia tan grande que es ser un mentor, porque es ser una guía, ser un instructor, ¿sí? Pero esto no lo vas a poder lograr hasta que no tengas una madurez en la fe, una madurez espiritual. Y entonces, cuando tú obtengas esa madurez espiritual, podrás tener el corazón lo suficientemente sensible para transmitir lo que ahora sabes de las verdades de Dios a una persona más joven, como en este caso lo hizo Noemí a Ruth. Así que, queridas hermanas, debemos de prepararnos para que un día, llegado el momento, podamos ser mentoras de estas nuevas mujeres en la fe. Amén. Así que vamos ahora Primera de Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Aunque Pablo escribió esto a Timoteo, estos principios, hermana, aplican perfectamente a cualquier persona que desea influenciar a otros para Cristo. Una mentora, una guía eficaz debe de ser ejemplo en 5 áreas específicas. Primero, en palabra. Esto significa que lo que sale de tu boca edifica, anima, relaja, pero sobre todo refleja la verdad de Dios. Tus palabras están sazonadas con gracia, hermana. No participas en chismes ni en conversaciones destructivas. Tienes que tener esto bien sembrado en tu mente para recordarlo cada vez que vayas a hablar de alguien. Segundo, en conducta. Tu comportamiento diario es consistente con lo que enseñas. No hay contradicción en lo que dices con lo que haces. Las mujeres jóvenes aprenden más cuando te observan. Tu vida, querida hermana, debe ser una vida donde se refleje la presencia de Dios. Número 3, el amor. En amor. No en un amor que sea superficial o fingido, sino en un amor genuino,
que busca el bien del otro, que es paciente, que perdona, que se sacrifica. Ese es el amor. No en enojarte porque lo que tú sientes que estás enseñando, ves que no está funcionando. No, no, no. Todo es con amor y con paciencia, querida hermana. 4. En fe. Una mentora debe de tener una fe probada, una fe que ha resistido las tormentas más devastadoras, una fe que confía en Dios incluso cuando las circunstancias son difíciles. Las mujeres jóvenes necesitan ver esta fe en acción para aprender a desarrollar la suya propia. 5. En pureza. Esto abarca la pureza moral, la pureza de pensamiento, la pureza de relaciones. Una mentora debe de guardar su corazón, su mente y mantenerse fiel a los estándares de Dios. Estas 5 áreas no son opcionales, hermana. Son el fundamento sobre el cual construyes una relación de mentoreo, de guianza, de maestría efectiva hacia unas mujeres más jóvenes. Y como te vuelvo a repetir, no estamos hablando de madurez en el término de edad, sino en una madurez espiritual. Y lo mismo es para decir mujeres jóvenes. Muchas veces sí son más jóvenes que nosotras en edad, pero también a veces hay mujeres jóvenes en la fe, mujeres recién convertidas que tenemos que mentorar. Me cuesta trabajo esta palabra. Guiar, ¿verdad? Estas mujeres que debemos de guiar, ¿por qué? Porque son recientes en la fe, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado de cómo les hablamos, de cómo las tratamos, de cómo compartimos esa fe que nos ahora enlaza como familia en Cristo. Vamos a ver a Lucas 1, 41, 45. Aquí tenemos a Elizabeth y a María. Y dice, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, porque se me conoce esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Esta escena en especial, querida hermana, es hermosa y nos enseña mucho sobre la guianza. María, una joven que acababa de recibir la noticia más extraordinaria de la historia, necesitaba apoyo y necesitaba confirmación. El ángel le había dicho que Elizabeth, su parienta, estaba embarazada milagrosamente en su vejez. María fue a visitarla y se quedó con ella aproximadamente 3 meses. Elizabeth, llena del Espíritu Santo, inmediatamente le confirmó el llamado de María. Observen que Elizabeth no sintió celos ni competencia, no dijo por qué ella y no yo. Al contrario, se humilló y honró a María. Una verdadera mentora celebra el llamado, celebra los dones de las personas a quienes está guiando. Querida hermana, incluso cuando ese llamado es más grande que el tuyo propio, porque déjate digo que muchas veces Dios te pone en el camino de una persona para que sea su mentora, para que sea su guía, pero algunas veces esa persona
va a tener un lugar, no le quiero llamar más privilegiado o más alto, pero sí a lo mejor un de mayor responsabilidad ante Dios. Y eso no debe de causar celos en tu corazón, querida hermana, porque Dios te puso ahí, como en este caso puso a Elizabeth, para guiar a María. Ujú. Entonces, hermana, Elizabeth declaró: bendita tú entre las mujeres. Ella afirmó públicamente lo que Dios estaba haciendo en la vida de María. Luego añadió: bienaventurada la que creyó. Elizabeth estaba fortaleciendo la fe de María, recordándole que Dios es fiel en sus promesas. Durante esos 3 meses María pasó con Elizabeth. Podemos imaginar las conversaciones que tuvieron, las oraciones que compartieron, el apoyo mutuo que se brindaron. Elizabeth, con su madurez y experiencia de vida, preparó a María para el increíble camino que tenía por delante. Esta es una esencia pura del mentoreo. Mujeres mayores que fortalecen, confirman y preparan a las más jóvenes para cumplir el propósito de Dios. Hermanas, vamos a 2 de Timoteo 1:5, donde dice: trayendo a la memoria la fe y no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Este versículo, hermana, nos muestra el poder del mentoreo generacional. Pablo reconoce que la fe genuina de Timoteo no surgió de la nada, tiene raíces profundas. Primero habitó en su abuela Loida, luego en su madre Eunice y finalmente en Timoteo mismo. Pon atención en que Pablo dice fe no fingida. Una fe auténtica, hermana, real, sin hipocresías. Esta clase de fe no se puede enseñar solamente con palabras, hermana. Debe de ser modelada, vivida, demostrada día tras día. Loida y Eunice no se limitaron a llevar a Timoteo a la sinagoga o a enseñarle versículos de memoria. Ellas vivieron una fe delante de él de manera tan consistente y auténtica que esa fe se arraigó en el corazón de Timoteo. Este pasaje nos revela algo importante. El padre de Timoteo era griego, probablemente no creyente, lo que significa que la responsabilidad de la formación espiritual de Timoteo recayó principalmente en estas 2 mujeres. ¿Y qué trabajo hicieron? El joven que ellas discipularon se convirtió en uno de los colaboradores más cercanos del apóstol Pablo, en pastor de la iglesia de Efesos, en receptor de 2 cartas apostólicas que forman parte del canon del Nuevo Testamento. La influencia de Loida y Eunice trascendieron los siglos porque ellas tomaron en serio la responsabilidad de transmitir la fe. Esto nos enseña que nunca debemos de subestimar el impacto que podemos tener en la vida de otra persona y en este caso de otra mujer. Cuando invertimos tiempo, cuando invertimos oración y enseñanza en ella. Querida hermana, el mentoreo no solamente es una instrucción divina, es un regalo de Dios. Porque déjate digo que no todas las mujeres tienen la capacidad de hacer esto. Aunque es una instrucción divina muchas veces y muchas
se hacen a un lado porque sienten que es una gran responsabilidad. Querida hermana, hay muchas áreas del mentoreo, pero vamos a Proverbios 31:26. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Este versículo, hermana, describe a la mujer virtuosa. No nos da dos características esenciales. Una mentora efectiva. Querida hermana, abre su boca con sabiduría. Abre su boca con sabiduría. Esto significa, cuando habla, sus palabras tienen peso, tiene valor. No habla impulsivamente, ni comparte sus propias opiniones. Y más si son sus opiniones, son superficiales, ¿no, hermana? Ha cultivado la sabiduría a través de años de experiencia, de estudio de la palabra, de comunión con Dios. Una mentora debe de ser alguien que puede ofrecer perspectivas bíblicas sobre las situaciones de la vida. Debe poder ayudar a una mujer joven a ver más allá de las circunstancias inmediatas y a tener los principios eternos de Dios. Esta sabiduría abarca muchas áreas: cómo manejar las relaciones, cómo administrar el hogar, cómo crear a los hijos, cómo servir en la iglesia, cómo enfrentar las pruebas, hermana. Y en segundo lugar, lo que dice: la ley de clemencia está en su lengua. La palabra clemencia aquí puede traducirse también como bondad, como amorosa, como misericordia. Esto es crucial. Una mentora puede tener mucha sabiduría, pero si la comunicación es con dureza, con crítica o con juicio, destruirá en vez de edificar, hermana. La sabiduría debe de estar siempre combinada con gracia. La verdad siempre debe de decirse con amor. La mentora sabe corregir con amor, confrontar con ternura, enseñar con paciencia. Esas combinaciones, hermanas, son fundamentales para ser una buena mentora. Recuerda sus propias luchas y fracasos. Por lo tanto, no se acerca a las mujeres jóvenes de una manera brusca, porque recuerda lo que ella ya vivió. No las juzga por sus errores, sino que las guía hacia el crecimiento. Este balance entre verdad y gracia, entre sabiduría y clemencia, es lo que hace que el mentoreo sea transformador. Ay, querida hermana, la verdad es que este tema es tan poco visto, tan poco apreciado y es tan importante que hay que abrazarlo, de verdad. La sabiduría de las mayores. Y recordemos nuevamente que al decir mayores no estamos hablando solamente de una edad, sino de una madurez espiritual. En Job 12:12 dice: en los ancianos está la ciencia y la larga edad la inteligencia. Qué sabia esta palabra, de verdad, este versículo, qué sabio. Este principio bíblico reconoce algo que nuestra cultura moderna, más ahora, está olvidando. Hay un tipo de conocimiento que solo se adquiere con el paso del tiempo y la acumulación de diferentes experiencias. La palabra ciencia aquí se refiere a la sabiduría,
conocimiento práctico de cómo funciona la vida y la inteligencia. Habla de discernimiento, la capacidad de entender situaciones que son complejas y tomar decisiones sabias. Las mujeres que han caminado con Dios durante décadas poseen estos tesoros invaluables. Y muchas veces, déjate digo, que hay mujeres que no necesitan caminar con Dios por décadas. Entienden el carácter de Dios y su instrucción de una manera tan fluida que seguramente se debió a sus mentores. Han visto cómo Dios obra en diferentes temporadas de la vida. Han experimentado la fidelidad de Dios en medio de la crisis. Estas mentoras han pasado por enfermedades, por pérdidas, por dificultades. Han aprendido que las batallas valen la pena y sobre todo que vale la pena pelear y cuáles batallas deben de dejarse ir. Porque déjate digo, querida hermana, que no todas las batallas se deben de pelear. Hay algunas que debes de soltar y que debes de dejar en manos de Dios, porque no es parte de esa batalla que debes de pelear. Estas mujeres también han criado hijos y ahora pueden ver el fruto de sus decisiones y también de sus errores. Porque si hay alguien que nos demuestra o nos pone cara a cara lo que hemos hecho bien o mal, son nuestros propios hijos. Han servido en la iglesia y conocen tanto las bendiciones como los desafíos del ministerio. Todo este conocimiento acumulado no debe de morir con ellas, hermanas. Dios diseñó esta sabiduría de transmitir a la siguiente generación. Cada mujer mayor que no está invirtiendo en mujeres más jóvenes está perdiendo un tesoro de experiencia y sabiduría. Está dejando que esa experiencia y esa sabiduría que ha venido acumulando por años pues se pierda. Y cada mujer joven que busca un consejo de las mayores está desperdiciando un recurso lo invaluable que Dios ha puesto a su disposición. No dejes que esas mujeres jóvenes que buscan un consejo se vayan sin él, porque ahora puedes saber que es instrucción de Dios que se lo debes de dar. Pero también ya sabes con qué características, con amor, con paciencia, con verdad. Pero sobre todo, hermana, yo diría que esta la pondría yo, en mi opinión personal, como número 1. Con ejemplo. Que ellas puedan ver en tu vida lo que les estás aconsejando hacer. Hermana, debemos de tener humildad para aprender. En Proverbios 19:20 dice: escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Este versículo, hermana, está dirigido a personas jóvenes que tienen una promesa poderosa. La condición es doble: escuchar el consejo y recibir la corrección. La promesa es: serás sabio en tu vejez. Eso significa que la sabiduría futura depende de la humildad del presente. Escucha el consejo implica buscar activamente la orientación de quienes más tienen experiencia. No es suficiente con las mentoras que estén disponibles. Las mujeres jóvenes deben de tener corazones dispuestos a aprender. Deben reconocer que no tienen todas las respuestas, que hay mucho que no saben. E inclusive cuando ya eres mentora, en el momento en que tú digas que ya lo sabes todo, ahí ya no supiste nada.
Ahí ya perdiste. Seas hombre o seas mujer, la verdad es que siempre hay mucho que aprender. Siempre hay mucho que buscar, porque siempre vas a aprender algo nuevo de Dios. Así que una cosa es escuchar el consejo y otra muy diferente es recibir corrección específica sobre nuestras actitudes. Esta parte nos hace a veces sentir incómodas. Pero si queremos crecer, debemos estar dispuestas a recibir también de esa corrección. Una mujer joven que se defiende constantemente, que justifica cada decisión que hizo, que rechaza la corrección porque nadie entiende su situación, está cerrando las puertas a la sabiduría. Por otro lado, la mujer que puede decir, tienes razón, no lo había visto de esa manera. Gracias por enseñarme esto en mi vida. Necesito cambiar esa área. Es una mujer que está creciendo, hermanas, hacia la madurez. La promesa final del versículo es hermosa. Si aprendes a escuchar y a recibir corrección ahora, cuando seas mayor serás sabia. Esto significa que el mentoreo que recibes hoy te preparará para ser mentora mañana. Querida hermana, es una línea tan delgada esta de no ser demasiado orgullosa, diría yo, para creer que todo lo sabemos. Siempre hay algo que tenemos que aprender. Siempre hay algo que tenemos que corregir. Siempre hay algo que tenemos en que mejorar. Y no debemos de cerrarnos en pensar que ya todo lo sabemos y que caminamos con la verdad absoluta. Vamos a Hechos 18:26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Esta es una parte en la Biblia fascinante, hermanos, porque muestra el mentoreo en acción. Apolos era un hombre elocuente, poderoso en las escrituras, instruido en el camino del Señor, fervoroso en el espíritu. Sin embargo, su conocimiento era incompleto. Solamente conocía el bautismo de Juan. Aquí vemos algo importante, incluso las personas talentosas, educadas, fervorosas, necesitan mentoreo. Priscila y Aquila, notemos que Priscila es mencionada primero en este pasaje. Escucharon a Apolos predicar, reconocieron su potencial, pero también identificaron las lagunas en su entendimiento. ¿Qué hicieron? No lo corrigieron públicamente para avergonzarlo, hermanas. No hablaron mal de él con otros. No lo descalificaron por su conocimiento incompleto. En cambio, le tomaron aparte. Esto es sabiduría, hermana. El mentor efectivo a menudo requiere conversaciones privadas, donde podemos hablar con franqueza sin exponer a las personas en público. Luego dice que le expusieron más exactamente el camino de Dios. Ellos llenaron los vacíos de su conocimiento, le enseñaron sobre el bautismo en el Espíritu Santo, le dieron un entendimiento más completo del Evangelio. Lo hermoso de esta historia es la respuesta de Apolos. Él, siendo un hombre educado y talentoso,
fue lo suficientemente humilde para recibir la enseñanza de este matrimonio de hacedor de tiendas. Después de este tiempo de mentoreo, Apolo se convirtió en uno de los maestros más efectivos de la iglesia primitiva. Este pasaje nos enseña que el mentoreo no tiene que ver con edad únicamente, como ya te había dicho, sino con experiencia y conocimiento. También nos muestra que las mujeres como Priscila tienen un papel legítimo y valioso en la enseñanza y formación de líderes en el cuerpo de Cristo. Querida hermana, es tan importante el mentoreo de verdad. De verdad es tan importante. Pero vamos a ver cuál es el fruto de este mentoreo. En Proverbios 27:17 dice: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Esta imagen del hierro afilando el hierro es perfecta para descubrir el mentoreo. Cuando dos piezas de hierro se frotan, ambas se afilan, hermana. Esto cuando yo lo vi, de verdad me quedé asombrada. No lo sabía de verdad. Y para mí fue un asombro ver que al frotar ambas piezas, ambas se afilan. De la misma manera, en una relación de mentoreo auténtica, ambas partes crecen y se fortalecen. Es un error pensar que si tú mentoreas, la única persona que crece es la persona a quien mentoreas, pero que tú ya eres lo suficientemente crecida, por decirlo así. No, hermana. Ambas personas crecen y se fortalecen. La mentora no solo da, también recibe. La enseñanza profundiza su propio entendimiento al responder preguntas. Examina más cuidadosamente sus propias convicciones. Al compartir sus experiencias, recuerda las lecciones que Dios le ha enseñado y las aplica nuevamente a su propia vida. La mujer joven, por su parte, recibe la sabiduría, dirección, ánimo y ejemplo. Pero el versículo también implica fricción. El proceso de afilar hierro produce chispas, ruido. No es suave ni cómodo, así que el mentoreo real tendrá conversaciones difíciles, confrontaciones necesarias, momentos incómodos. Una mentora que solo dice lo que la otra quiere escuchar no está afilando, está puliendo superficialmente. El verdadero mentoreo requiere honestidad, incluso cuando duele. Requiere amor suficiente para decir verdades difíciles. El fruto de este proceso va a ser duradero, hermana. Produce crecimiento espiritual que no se logra estando en soledad, estando aislada. Fortalece el carácter de maneras que ninguna predicación por sí solo puede lograr. Multiplica el ministerio porque una mujer bien discipulada puede después discipular a otras. Crea unidad en la iglesia porque las relaciones profundas entre mujeres de diferentes generaciones rompe las divisiones y promueve la comprensión y asegura la continuidad generacional. Querida hermana, tienes una gran misión en tus manos. Yo espero que
que ya estés pensando de qué manera vas a servir en esta área a Cristo. Recuerda que mejores juntas que solas, ¿verdad? En Eclesiastés 4, 9 al 10. Dice, mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero si hay del solo que solo cayere, no habrá segundo que lo levante. Salomón, hermana, el hombre más sabio que existió, observó este principio fundamental. Somos mejores juntos que solos. El mentoreo encarna perfectamente esta verdad. Cuando dos mujeres caminan juntas en una relación de mentoreo, tienen mejor paga de su trabajo. Esto significa que los esfuerzos de ambas producen mejores resultados. La mentora ve el fruto de invertir en otra vida. La joven experimenta el crecimiento acelerado porque aprende de la experiencia de otra en lugar de tenerlo que descubrir por sí misma. Pero Salomón va a más. Dice, si cayeren, el uno levantará a su compañero. Esta es una función importante del mentoreo. Todas caemos, hermana. Todas enfrentamos temporadas de desánimo. Todas tenemos dudas, fracasos. Todas pecamos. De esos momentos, en esos momentos donde la tentación es aislarse, esconderse, rendirse. Pero cuando tienes una mentora, alguien que camina contigo, hay alguien que te levanta, esa mentora te recuerda quién eres en Cristo. Te enseña de vuelta a la verdad de la palabra. Te extiende gracia mientras te llama al arrepentimiento. Querida hermana, cuando tú te sientas así, acércate a la persona que es tu mentora y dile, ora por mí. Necesito hoy de ti que ores por mí. Llévame, acércame a los pies de Cristo y ahí entenderás que ya no estás sola, que cuando cayeres habrá alguien a tu lado que te levantará. Queridas hermanas, hay mujeres que no les gusta la mentoría y mucho menos ser quienes reciben de la instrucción. Pero cuando caminas sola en tu fe, cuando no estás conectada con otras relaciones profundas, con mujeres que son como tú, caminando en la misma fe, Dios cuidará de ti, eso no está a discusión. Pero caminar acompañada siempre ha sido más grato, siempre ha sido de mayor crecimiento, siempre ha sido mejor y ha sido tan mejor que en la Biblia el Padre lo dejó escrito. Así que el mentoreo es una necesidad bíblica, es la provisión de Dios para que no caminemos solas este difícil camino de la fe. Hermanas, en Isaías 44 dice, el Señor Dios me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Este versículo nos da el corazón del mentoreo, hablar palabras que fortalezcan a los cansados,
Cada mujer joven está cansada en alguna área de su vida. Ya vimos que esto aplica a todas las áreas de la vida de una mujer. Pero cuando estás cansada de luchar con el mismo pecado, cansada de las demandas de la maternidad, cansada de los conflictos matrimoniales, cansada de sentirte inadecuada, de servir sin ver el fruto, las mentiras tienen la lengua de sabia. No porque sean perfectas, hermana, no nos equivoquemos ahí, no por ser perfectas, sino porque han aprendido a escuchar a Dios. El versículo dice que Dios despertará mañana tras mañana, despertará mi oído. Esto nos habla de una disciplina diaria, de buscar a Dios constantemente, consistentemente, de aprender de Él continuamente. Una mentora efectiva es primero una discípula de Cristo. Pasa tiempo en la palabra, escucha la voz del Espíritu Santo. Esto implica aprender de su propia vida. Entonces, desde ese lugar, desde esa comunión con Dios, puede hablar palabras que traigan vida, que traigan fortaleza a otras mujeres. Si eres una mujer mayor en la fe, este es tu llamado. No esperes a sentirte perfectamente capacitada. No esperes a tener otras respuestas. No esperes a que alguien te pida ayuda. No esperes a que Dios te confirme. Ya estás sabiendo cuándo es el momento de dar fruto. Te invito a que veas en Facebook, en el canal de la Iglesia de Cristo Adulam, la enseñanza de ayer, de antier, que fue de noches de enseñanza y cómo a veces Dios va haciéndonos crecer y madurar, pero tenemos que estar sensibles al momento de estar maduros porque puede pasarse esa etapa de madurez. Y si no tomas la cosecha en el momento adecuado, se puede pudrir. Y si tú ahora dices, creo estar lista para mentorar, no te hagas pequeña, no te hagas que aún no tienes la capacidad de. Ya sabes que lo que más necesitas es estar en conexión con Dios. Prepárate, aprende más, porque un día, hermana, tú serás quien guía a otra hermana a los pies de Cristo, con tu experiencia vivida, con tu conocimiento realizado en tu vida, con tu sabiduría entregada por el Espíritu. Comparte tus victorias, pero también comparte tus luchas. Sé vulnerable, sé auténtica, invierte tiempo, ora, pero siempre con amor hacia tus hermanas, con guianza hacia ellas, con instrucción, también con restricción de lo que sabes que no es correcto, pero siempre con amor, hermana. Así que ahora ya sabes lo que Dios hoy quiere que tú empieces a trabajar. El mentoreo entre mujeres no es simplemente una buena idea, ¿sí? No es un programa de la iglesia, es un mandato bíblico con propósitos eternos que van a trascender a través de los siglos, a través de tus generaciones. Dios te está dando un lugar de honra. Tómalo. La iglesia es edificada porque se fortalecen los lazos entre las generaciones. Se comparte la sabiduría, se multiplican los ministerios. El reino de Dios avanza porque mujeres
bien discipuladas se convierten en discipuladoras efectivas. Tú deja de creer que el discipulado para enseñar a otros solamente es de hombres. Dios aquí no especifica géneros. Dios te dice que lo hagas siempre sobre tu mismo género. No vas a discipular a un varón, eso se encargarán otros varones. Pero sí puedes discipular a mujeres jóvenes, jóvenes no en edad, jóvenes en la fe. Dios ha enseñado que caminemos juntas en este aprendizaje de fe. No debemos de caminar solas. Así que, querida hermana, ya tienes un punto más en el liderazgo femenino. Monitorea a las más jóvenes. Mentorea, guíalas. Entrégales de tu experiencia y sabiduría que has obtenido a lo largo de tu vida. Y si eres joven, recibe con humildad la sabiduría de las mayores porque puede fortalecerte. Y todas juntas continuemos el legado de fe que empezó con mujeres como Loida, Eunice, Noemí, Elizabeth, Priscila, mujeres que entendieron que su llamado incluía formar a otras para la gloria de Dios. Querida hermana, espero que esta enseñanza haya sido de fruto para ti y que se vea ese fruto en tu vida, en tu obra, en tu ministerio, en tu vida familiar, en tu trabajo. En todos lados se debe de ver el fruto de que caminas en esa gloria de Dios, en ese camino de fe. Y te invito que la próxima semana veamos un título más de esta serie Liderazgo Femenino. Ha sido un gusto estar contigo y que Dios bendiga tu vida, tu caminar y tu familia. Amén. Hasta la próxima.